España sigue siendo también noticia, información importante. ¿Qué fue lo que pasó allá? Básicamente lo que se advirtió que podía suceder aquí, en México. Y pues le damos la bienvenida a quien fue la secretaria de Energía durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, porque ella se sabe muy bien esa historia. Bienvenida, gobernadora. Muchas gracias, nuevamente con el gusto de saludarlos y hablando de un tema técnico, puramente técnico, que es parte de mi especialidad, un tema que es ejemplo mundial de lo que no se puede hacer. Ustedes recordarán que en el sexenio del presidente López Obrador se empezó a hablar del desbalance energético. Y cuando nosotros decíamos que la reforma de Peña Nieto había ocasionado un desbalance energético y lo explicábamos, pues es muy técnico, había la oposición que criticaba un día sí y otro también, que estábamos siendo pues muy cerrados. ¿Qué fue lo que pasó en España? Y que cuidamos mucho en México para que no fuera a suceder una cosa similar. En términos técnicos, lo que más se pueda la gente entender que no es en este término. Hubo una caída de frecuencia en la producción o generación de electricidad. Cuando hay una caída de frecuencia, pues hay una pérdida de energía. ¿Qué escuchamos todos? Que se perdieron 15,000 megavatios, que es muchísimo, muchísima. Y cuando se pierde eso en toda la red eléctrica, se cayó el sistema eléctrico, se cayó. En México existe el SENACE, que es quien reparte la electricidad. Cuando nosotros llegamos, el presidente López Obrador, lo primero que hicimos fue retomar el SENACE, que es el que distribuye la electricidad, y ponernos de acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad, que es la empresa del Estado y la más grande, y es la que nos sostiene la electricidad en México. A pesar de que había ya muchas empresitas chiquitas que estaban generando electricidad con energías renovables. Dijimos, el SENACE no puede ser autónomo, no lo puede estar manejando alguien. Debe de ser un control del Estado. En España no. En España hay 5 empresas muy grandes que producen, que manejan la red y que voy a poner, por ejemplo, Iberdrola o Fenosa, otra, la que sea, se salieron del sistema al mismo tiempo y no hubo reemplazo quien sustituyera la electricidad. Es decir, la potencia que genera lo que se produce de electricidad debe de tener un balance con lo que se consume. Pero ¿qué pasa cuando el consumo es mayor a lo que se genera? Cuando aumenta la potencia, vamos a llamarle así, del consumo, pues se genera un desbalance. Ustedes se acordarán que en el 2021 varias líneas se congelaron que traían gas de Estados Unidos a México, que nos traen gas para producir electricidad. Nosotros 48 horas antes nos dimos cuenta que íbamos a tener problemas de gas. En ese momento, el presidente López Obrador nos dio la indicación de que prendiéramos todas las plantas que teníamos de combustorio, las hidroeléctricas, para sustituir pues lo que nos iba a faltar de gas. Aún así, tuvimos cortes programados
en ciertas zonas. 3 horas se cortan aquí, 2 horas se cortan acá, sobre todo en Monterrey, en la zona de allá. En España no. En España fueron 15,000 megas que se salieron al mismo tiempo. Efectivamente, una gran mayoría de energías renovables y no tenían el soporte. El soporte en menos de 3 segundos se debe de integrar a la red en menos de 3 segundos. Aquí no tenían el soporte. Duraron 10 horas porque esto se cayó. Este es un desbalance energético que va de la mano con una política energética suelta, descuidada, donde se vio solamente un tema comercial de ganar y no se vio la seguridad del sistema. Pero como en España también está integrado con Portugal, pues también se llevaron a Portugal ahí en el desbalance y tuvieron, incluso para poder echar a andar otra vez el sistema, tuvieron que importar electricidad de Francia, que Francia tiene nucleares. Sirva este ejemplo de España, desgraciadamente, porque no deseamos esto para nadie, sirva este ejemplo para cuidar el balance energético y a esto le pegamos o lo sumamos con la soberanía energética que hoy nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum, menciona un día sí y otro también. Se trabaja con balance, con seguridad energética en las diferentes tecnologías, pero se debe de tener el soporte. Aquí nada más voy a agregar algo para pues toda la gente que está a favor de las renovables. Todo el mundo estamos a favor de las renovables. Si nosotros, por ejemplo, en Sonora se está haciendo el parque solar más grande de México, al mismo tiempo y en contraparte, en el norte, en González Ortega, allá en Baja California, se tuvo que hacer un ciclo combinado de gas. ¿Para qué? Cuando falle la planta solar o cuando deje de producir, que ya no hay sol, entre el respaldo. Ese es el balance. Entonces, al momento en que estén entrando las energías renovables, al mismo tiempo se tiene que ir haciendo la misma capacidad de generación con electricidad o energía fija. Si no, pues va a ocurrir un desbalance como este que pasó en España y que esperemos que no vuelva a suceder ni en España ni en ningún lado. O sea, lo que vimos se lo pudo haber evitado España si hubiera volteado a ver a México, lo que estaba pasando en México. Hacia lo que volteó España a México fue para quejarse de que les estuvieran haciendo a un lado a sus energéticas. Cuando se empezó a meter control, a meter orden en el sector energético que ustedes llegaron, gobernadora, pues sí, España estaba como... Los españoles pues estaban un poco molestos porque pues se les estaba metiendo orden a las mismas empresas que después terminan provocando el desastre que vimos, no solamente, como dice usted, no solamente a España, sino también a Portugal. Si se hubiera mantenido la política energética que venía con Peña Nieto, si se hubiera mantenido esa misma línea, en este momento, pues a lo mejor ya nos habría pasado lo que pasó en España, gobernadora. Definitivamente, miren, definitivamente. Incluso cuando el presidente López Obrador hace una reforma a la ley secundaria de electricidad, se aprueba en el Congreso. Acuérdense que ellos
se ampararon. Nos metieron amparos donde un juez federal, este juez llamado Fierro, les dio la razón. Y nosotros lo que les explicábamos es que teníamos que cuidar la red eléctrica, que prácticamente es sagrada, esa no se puede mover, esa la tiene que manejar el Estado, con un balance, pero ellos ya estaban muy adentro en el mercado, o más bien dicho, en el sistema, con la reforma del presidente Peña Nieto, y cuando nosotros llegamos y dijimos, no, esto cambia. De hecho, la secretaria de Energía, y actualmente pues la secretaria Luz Helena también, es la presidenta del Consejo del CENACE, del Centro Nacional del Control de Energía, del control de electricidad, donde se reparte la electricidad, la tiene que tener el Estado. Y ahí se ve cuál energía se despacha primero, cuál después. Nosotros cambiamos el despacho. ¿Cómo estaba el despacho? Decían, primero vamos a vender, el despacho es la venta, lo que se sube a la línea para vender la electricidad. Decían, primero se van a vender las renovables, las energías solar, la eólica, la nuclear, y hasta sexto punto estaba la hidroeléctrica, que es la más económica, la menos contaminante, la estable. Nosotros cambiamos, dijimos no, la primera que se va a despachar va a ser la hidroeléctrica, la segunda la nuclear, la tercera con generación de gas, porque es la que nos da sustento, y después va la solar y la eólica. Y ahí fue cuando metieron un amparo, todas las privadas extranjeras se ampararon por el orden del despacho y por el cambio de la ley. Afortunadamente, nosotros mantuvimos siempre el balance, incluso sobre lo que digan los jueces, porque pues esto era seguridad nacional, es seguridad nacional. Hoy en España, el gran desbalance, en términos técnicos se llama, hubo una frecuencia negativa, o sea, hubo una pérdida de energía, el consumo fue más alto que la generación y al momento que se cayó la producción. Sirva esto de lección para todos, para todo el mundo. Cuidar la soberanía energética y cuidar el balance y pues ver cada quien por su país, por la estabilidad energética de su país. Déjeme le pregunto esto, gobernadora. Hay un momento en el sexenio pasado en donde el presidente denuncia que las eléctricas privadas están dejando ir el agua para turbinar y pasa el año, todavía hasta el año pasado pasa en Doña Ana, en España, en Extremadura, que Iberdrola vacía, en medio de una sequía, vacía el equivalente, 46,000 millones de litros, el equivalente a las necesidades de una población de 60,000 habitantes durante un año, simplemente porque pues quiere turbinar, es decir, quiere generar electricidad y pues el agua está ahí y ellos son los dueños de los fierros, entonces soltaron toda esa agua en medio de una super sequía. Hay un momento en el que el presidente dice, esto está pasando aquí, no lo vamos a permitir. Y se sigue repitiendo en España. ¿No nos puede recordar qué decisión se tomó en particular sobre eso? Sí, miren, aquí ocurrió algo al revés. Las presas son del Estado. Entonces las presas, recordemos cuando se inunda Tabasco, que fue en el 21, porque el nivel de la presa estaba muy arriba, o sea, había mucha agua en la presa. Y no dejaban que se turbinara para generar electricidad, porque era electricidad de la CFE.
meter energía eólica y solar de los privados. Viene una tormenta muy fuerte y se llena la presa y se tiene que abrir cierta compuerta y es cuando se inunda Tabasco. De ahí el presidente López Obrador dijo, a ver, me revisan el nivel o la cota, así se llama, la cota de la presa, en qué nivel mínimo debe de estar y en qué nivel máximo, porque los habían cambiado. Decían que la presa debería estar siempre al 70%, cuando dijimos, a ver, en tiempo de lluvia, previo a lluvias, nosotros tenemos que turbinar y podemos bajar el nivel de la presa, generar electricidad, viene la lluvia, va a servir la presa para recepcionar agua y nosotros seguir turbinando. Pero eso también lo habían cambiado en la reforma de Peña Nieto. En España, las empresas privadas tienen el control de las presas, increíble. Y varias empresas tienen el control de la red y en este desbalance que les ocurrió, pues se les cayó el sistema eléctrico. Se les cayó muy grave porque ustedes se acordarán, vuelvo al tema de cuando se congelaron las líneas de Texas para acá, que era gas, y nosotros nos preparamos. Dijeron, ¿cuánto dinero costó esas horas? Porque fueron horas. 20,000 millones de pesos. Esas fueron las pérdidas que tuvo la CFE por esas horas donde no llegó el gas y tuvimos que hacer apagones programados. Sobre todo me acuerdo en Monterrey. 3 horas se apagaba Santa Catarina, les regresábamos la electricidad, 3 horas San Pedro, o sea, que era donde teníamos problemas en Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas, en nuestros nodos de red. Tuvimos una pérdida de 20,000 millones de pesos. Imagínense lo que perdió España con todo este apagón en 10 horas. Un dineral en industria, en electricidad, en lo demás. Porque aparte de la molestia de no tener electricidad, pues también vienen las pérdidas económicas que son cuantiosas. Quiero saber el reporte de estas empresas privadas, a ver si ahora le reportan a sus bolsas o a la prensa cuánto perdieron, ¿no? Gobernadora, como secretaria de Energía del gobierno del presidente López Obrador y por supuesto también en la actualidad, el cuestionamiento que se hace a la Comisión Federal de Electricidad es que pierde mucho dinero y se pone una vez más como ejemplo a las empresas privadas. Pero también hay una paradoja en el caso de España. Tuvo que ser rescatado España, el restablecimiento de la energía eléctrica, por una empresa pública, no de España, sino de Francia. Sí, así es. Miren, la CFE es la mejor empresa de electricidad del mundo y tiene unos trabajadores excelentes. Esto lo dice la presidenta Claudia Sheinbaum, lo dice el presidente López Obrador, lo digo yo, de lo mejor. Cubrimos todo el país, se atienden a 45 millones de usuarios. La electricidad es a un costo bajo. Es una empresa pública que tiene un servicio social de darle un derecho humano, porque ya la electricidad está considerada como derecho humano, a la población. Nosotros no lo vemos como el negocio como tal, como lo ven los privados. O sea, la CFE tiene pues un carácter social, para eso se fundó. Y claro que también se cuida pues su economía, de acuerdo a cómo está la tarifa, cómo está en este caso el gas, el precio del gas, que es donde más se está produciendo.
y cómo se aprendió a coexistir con este porcentaje de privados. Es excelente que la presidenta Claudia Sheinbaum, en la reforma energética que ya se aprobó afortunadamente, haya puesto la condición de 54% la CFE y 46% los privados. Eso nos da la seguridad energética, y también en la reforma queda que el CENACE, que el Centro Nacional de Control de Energía, queda en manos del Estado, aplicando una seguridad nacional ante todo. Ya ahora en este gobierno, pues ya está la ley. Ustedes se acordarán que en el gobierno del presidente López Obrador fue de debates. Claro. Fueron debates de meses. Fuimos al Congreso, explicamos, y había una oposición pues que estaba velando por los intereses privados, sin ver la seguridad energética, sin ver pues la estabilidad de la propia red, y sobre todo, un país siempre debe de cuidar. A ver, ¿se fue? Adelante. Sí, gobernadora, se nos fue un poquito el internet. Sobre todo, bueno, se les fue ya. Debe de cuidar su balance energético. Bueno, estamos escuchando a la gobernadora, seguramente trae algún problema de conectividad. De conectividad. Pues, gobernadora, un último comentario nada más para completar el panorama. Aunque no la vemos, la estamos escuchando perfectamente. Fíjese, lo que en un trimestre Iberdrola, que es una empresa, como sabemos, privada, liberó, desembalsó de agua allá en España, solo para generar su energía, fueron 600,000 millones de litros de agua en un trimestre. En un año con sequía. Vació las presas porque puede, allá en España. ¿Y cuánto equivale esos 600,000 millones? Es el equivalente para darle agua a una ciudad como la Ciudad de México, 9 millones de personas durante un año. Simplemente el agua... Impresionante. No, se fue al mar. El agua dulce se fue al mar porque la empresa y los señores quieren ganar el dinero. Ganaron dinero, sí, entregando energía, pero vaciaron las presas. Es decir, pues son empresas que buscan ganancia y no importa qué costo. Claro. A ver, es el peor modelo que un país puede seguir. Sí, y lo que hacían era... lo que trataron de hacer, y es más, lo hicieron con la reforma energética del presidente Peña Nieto, fue traer ese modelo a México. Traen ese modelo a México y del 2013 al 2018, pues sí hubo una invasión de un mercado de privados. Cuando llega el presidente López Obrador, lo primero que me dice es, a ver, hazme un reporte de cómo está el sistema eléctrico y el sistema, bueno, y los combustibles. Ahí inmediatamente nos dimos cuenta del desbalance que ya había. Nosotros recibimos un gobierno con un desbalance energético en combustibles, en electricidad y en gas, en los tres. El presidente López Obrador dijo, tenemos que trabajar para el balance. Lo primero, pues bueno, gasolinas, fue la rehabilitación de la refinería, la construcción de 2 bocas y la adquisición de Deer Park, lo cual con eso nosotros logramos tener un balance en combustibles, en gasolinas. Y en electricidad, el tema era más problemático, porque en electricidad era qué tipo de despacho, cómo le entrábamos a un mercado con una regulación, cómo aumentábamos la producción o la generación de electricidad de la Comisión Federal de Electricidad. A todo esto nos llovieron denuncias, demandas, amparos contra el gobierno, contra la CFE, contra la Secretaría de Energía y contra mí,
o sea, eran hasta direccionados, porque pues estaban cuidando un avance que habían tenido. Nosotros dijimos, no importa, esto es seguridad nacional, y pues vamos a combatir sus amparos. Hasta que hubo un momento que dijo el presidente en el 2021, tenemos que ir a la reforma eléctrica. Una reforma eléctrica. Se hace un planteamiento cuidando el balance, ni siquiera estaba tan profunda la reforma. Era para cuidar el despacho eléctrico y garantizar el balance. Se aprueba, porque era una reforma secundaria. Una vez que se aprueba, llueven los amparos, vamos, esto transitó hasta la Suprema Corte, y la Suprema Corte determina a favor de los privados. O sea, qué barbaridad. Sin embargo, mientras pasaba todo eso, nosotros íbamos trabajando en el balance. CFE hizo ciclos combinados, 9 ciclos combinados. En la península de Yucatán, en las penínsulas de Baja California, en el centro de la República, en Tuxpan. Son 9 ciclos combinados muy grandes, que ya se están, muchos ya se terminaron, otros los está concluyendo la presidenta Claudia Sheinbaum. Y fuimos en el balance diciendo que sí aceptábamos, cuáles energías sí cabían en el sistema y cuáles no. Luego viene el tema de las pilas o de las baterías. Ese es otro tema. No, es que ya hay baterías que se hacen a través del litio y se hacen a través de estas cosas para que podamos nosotros acumular energía. Sí, pero tienen una pequeña capacidad. Las baterías tienen una pequeña capacidad. ¿Hasta qué punto? Aquí y en todos lados debemos de tener la generación de electricidad estable. En México nosotros pues tenemos un balance. Estoy segura que, pues imagínense, tenemos la presidenta que es especialista en esto. Nuestra presidenta tiene un doctorado en energía. Entonces, pues se va a ir cuidando el balance energético, no tengo la menor duda. Sí, no, el tema de la energía en sí misma, gobernadora, es amplio, pero quisimos abordar con usted este tema de lo que ha sufrido España a la luz de los paradigmas de cada país. Y bueno, seguramente vamos a seguir hablando sobre este asunto en el futuro. Por lo pronto, muchas gracias por esta participación aquí en Los Periodistas. No, con mucho gusto, como siempre, pues cómo me iba a negar una entrevista con ustedes y de un tema técnico que conozco y que con mucho gusto lo comparto, pero además es bueno hablar de esto, porque para los que entienden o no entienden por qué se actuó así en su momento, esto es parte de la Cuarta Transformación. La Cuarta Transformación en el sector de energía fue esto: tomar determinaciones, cuidar la soberanía energética y cuidar el balance energético. Y pues vamos bien y con muchísimo gusto. Me da gusto saludarlos como siempre y les mando un abrazo desde el bellísimo estado de Veracruz. Un abrazo hasta allá, gobernadora. Muchísimas gracias.